Bienvenidos a Enco Televisión, la televisión online de la Escuela de Música de Ortigueira. Bueno, boas tardes, agradecervos a todos por vir, sobre todo aos peques que estades perdendo clase e aos profes que teñen que organizarse así unha maneira un pouco especial para poder facer estas clases. Estas clases forman parte de un ciclo que estamos facendo desde a Escola de Música. A primeira persoa que veu foi Julia do Pico e a segunda persoa que temos aquí é Borja Quiza. En todas as disciplinas, xa sexa música ou xa sexa calquer outra, a hora de enseñar, pois tratamos de ter todos os recursos que estén ao nos alcance. Entón, unhos recursos bastante interesantes que temos, é xente que viveu en Ortigueira ou que ten relación con Ortigueira e que, por cousas do destino, que traballan profesionalmente na música ou que desenrolaron a súa carreira na música. E entonces esta xente vos vai a contar un pouquiño como foi a súa vida, todos os esforzos que tiveron que facer, e nada, e en concreto aquí temos a Borja Quiza. Creo que non necesita moita presentación porque todo o mundo conoce. Conocédelo, vos? Pouquiño, nada. Bueno, se non o conocedes, o vades a conocer hoxe. No, ahora me presento. Bueno, Borja é cantante de ópera, ten voz de barítono, creo que se di así en términos musicales, non teño moita idea. Naceu en 1982 e comezou a cantar na Coral Polifónica Follas Novas da Coruña e no coro da Orquesta Sinfónica de Galicia. E logo, en 2009, recibiu o premio ao mellor cantante lírico xove, otorgado pola revista Ópera Actual, e en 2010 recibiu o premio lírico Teatro Campo Amor na categoría de zarzuela. Interpretou tamén o papel de Don Giovanni na película Io Don Giovanni, de Carlos Saura, e despois a súa carreira musical levouno por moitos teatros, actuando en moitos teatros, actuando en ópera. Sabedes que a ópera é como, sabedelo de sobra, porque tedes clase, é como unha obra de teatro cantada. E nada, e vos vai a contar agora que non só é necesario ter ese talento, ter esa voz tan bonita, sino que tamén seguramente que require moitísimo esforzo e moito traballo, vale? E nada, xa te dou a palabra. Ok. Vamos a dar un aplauso. Me voy a presentar, os voy a contar un poco brevemente la historia de mi vida, la versión corta. De verdad, no prometo no estirarme. Lo que más me interesa, sobre todo después, es responder preguntas. Porque al final yo puedo contaros lo que quiera, pero yo creo que lo más interesante es responder a las curiosidades que uno pueda tener sobre la vida profesional de un músico en general y concretamente de un cantante lírico, que somos una especie rara, somos unos bichos un poco raros. Y es una vida muy particular, con muchas dudas. Que claro, para mí es la normalidad, con lo cual no sé cuáles son las esquinas ocultas que más os pueden llamar la atención o de las que más querréis saber. O sea que sobre todo, yo os contaré aquí un poco de rollo, pero iros preparando las preguntas que tengáis para luego, que será lo más interesante, contestar a vuestras preguntas, a las cuales no tengo ningún problema en contestar a todo lo que me queráis preguntar. El primer enfoque es contar un poco cómo llega uno de Ladrido a cantar en la Fenice de Venecia, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Pues la verdad, es un poco razón del destino, ¿no? Yo estudié música desde pequeño, como estudié muchas otras cosas, como igual que hacía deportes o hacía idiomas o entre mi formación básica, pues yo estudiaba piano, pero no hay ningún profesional de las artes en mi familia, nadie se dedicaba profesionalmente a la música en mi familia, ni mis abuelos, ni mis padres, ni nadie, pero sí que es verdad que en mi casa, ya en la casa de Ladrido, había un piano, cuando yo nací. Había un piano, mi hermano ya estudiaba piano, con Maruxa Lema, aquí en Ortigueira.
ese piano ya lo consiguió mi abuelo, Pepe de Antonio, ya lo fue a buscar de segunda mano a la familia de los de Torres y Sáez en Coruña, que era una pianola reconvertida a piano. Bueno, ese piano actualmente está en mi dormitorio en La Coruña. Ese piano es una pieza única que no funciona como piano, por supuesto, pero que es un mueble que ha cambiado de casa como 7 veces y del que no me desharé jamás, porque es la causa principal, seguramente, de por qué la música está en mi vida, ¿no? Porque ese piano estaba ahí cuando yo nací. Pues eso, empiezo yo cuando yo tenía 4 años, apenas 4 años, ya toda mi familia se traslada a vivir a La Coruña. Pero la música ya estaba en mi casa, mi hermano ya estudiaba música, entonces cuando yo tengo edad, pues así como vosotros, ahora más o menos, quizá como con 6, yo creo con 6 años empecé a estudiar música, con 7 a tocar el piano, y empecé por el plan 66, que es un plan antiguo de estudios, bueno, tal, y me examinaba por libre. Yo estudiaba con una profesora en Coruña y me examinaba en el Conservatorio de Santiago todos los años por libre, ante tribunal, un miedo tremendo. Todo el año estudiando para que en 15 minutos de examen con 3 señores muy serios juzgándome me dieran el aprobado o no, siendo tan pequeño. Realmente una época difícil. Ahí, sí le tomé el gusto a la música, pero no tanto, no tanto como para dedicarme, porque al final, digo yo, se hablaba mucho de mecanografía, mucho de técnica, mucho de mover dedos y poco de música, que al final, en el fondo, la técnica no es el fin, sino que es la herramienta. El fin es hacer música. Y hacer música es lo más bonito de la música en sí. Pero de eso ya hablaremos. El caso es que empiezo a cantar un coro de niños. Empecé a cantar en un coro de voces blancas, pues también, pues como con 9 años, 9 o 10 años, empiezo a cantar en un coro de niños que se repartían por los colegios de Coruña. Todos los colegios públicos de Coruña tenían su pequeño coro de niños, que una vez al año nos juntábamos todos los coros de niños y hacíamos unos conciertos en el Coliseum, en Coruña, con 200 niños cantando. Le hicimos algún proyecto interesante, me acuerdo uno que era como un cuento narrado y cantado con Emilio Aragón dirigiendo, y era un cuento escrito por él. Y bueno, ya me gustaban, pero que yo era un niño muy hiperactivo, siempre lo fui, que hacía muchas cosas y dormía muy poco. Con lo cual, aparte de eso, hacía muchos deportes, pues estudiaba idiomas y hacía muchas cosas. O sea, en todo este periodo, nunca mi idea fue dedicarme profesionalmente a la música. Ni falta que hacía. O sea, estudiaba música por placer, por el placer de hacer música, inicialmente. No necesariamente con la idea de dedicarme profesionalmente a la música. De ahí, bueno, sigo cantando en coros mientras sigo haciendo otras cosas. Me cambia la voz. Sabéis que a los niños nos cambia la voz, a las chicas se nota menos, porque siguen siendo sopranos o mezzosopranos y tal, les modifica un poco, pero no mucho, pero a ti te ha cambiado. Es que cantas súper agudo. Sí, ¿no? Súper agudo ya. Bueno, pues eso, pero que a las chicas nos cambia la voz, luego cuando llegan los 12 o 13 años hay un cambio en la voz. Pero las chicas no se nota tanto, pero los chicos sí. Los niños pasamos de tener el mismo registro que las niñas, digamos, cuando somos niños, a tener voz de hombre. Y entonces a mí me cambió muy pronto, como con 12 años. Con lo cual, con 12 años y medio, 13, empecé a cantar en la coral Follas Novas, como decía Vanessa. Un coro de toda la vida, de tradición gallega, de La Coruña, que tiene 100 y pico de años, como la coral El Eco y demás. Y nada, y seguía cantando coros como una cosa más dentro de mi vida, entre las muchas que había. A partir de ahí, cuando tenía como 17 años, o 16 años, 17, entré en el coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Que claro, es un coro amateur, o sea, no es un profesional, nadie cobra un sueldo por cantar en ese coro. Sigue siendo un coro amateur, pero es el coro asociado a una orquesta profesional, y además una orquesta profesional muy buena. Es la orquesta, una de las orquestas de más nivel de toda España, y una orquesta muy reconocida a nivel europeo, una orquesta muy buena. Entonces, al final tienes, aunque no te paguen en dinero, tienes la suerte de estar disfrutando de un nivel musical altísimo, ¿no? Y tener unas referencias a tu alrededor altísimas y de poder asistir a ensayos de gente muy buena y de músicos muy buenos. Y dentro de ese coro, de repente, nos cogen a una selección pequeñita, como un coro de cámara, como de apenas 35 personas, para hacer 2 óperas de Mozart dentro del Festival Mozart, en el año 99, esto fue en el 99, para hacer Las bodas de Fígaro y el Don Giovanni. Y yo, hasta ese momento, nunca jamás había escuchado una ópera. Ni siquiera escuchado.
sea, yo había hecho mucha música coral y mucha música sinfónico-coral, pero nunca había escuchado una ópera. Y entonces no solo la escuché, sino que estaba dentro, o sea, estaba participando en una ópera. Ya con vestuario, con mis pelucas, con mis cosas. Además, aún, bueno, no os contaré, pero con cantantes muy buenos en ese momento, con Jesús López Cobos dirigiendo, Jonathan Miller, el director de escena, un director de escena británico muy bueno, muy mayor ya en ese momento. Y me enamoré absolutamente del género lírico. O sea, si ya la música me gustaba, el teatro musical, o sea, la ópera, la lírica, me fascinó. Me encantó, me volví loco. O sea, me pareció un mundo alucinante, esto de poder hacer teatro, o sea, poder conjugar en una misma acción el teatro y la música. Y entonces ahí empecé a escuchar muchísima ópera, a escuchar grabaciones y tal. Y luego teníamos la suerte del Coro de la Sinfónica, que así como no nos pagaban con dinero, sí nos ponían profesores de canto, nos daban clases de canto gratis, en pago a nuestro trabajo, ¿no? Y con lo cual di mis primeras clases de canto y decidí volver a la música. El piano lo había dejado hacía unos años y decidí volver a la música oficial, digamos, al conservatorio, pero esta vez a estudiar canto. Y empecé a estudiar canto. Que bueno, en el conservatorio estuve apenas unos años porque paralelamente a esto estudiaba informática. Y en un momento determinado, con 22 años, decido irme a vivir a Madrid a probar con lo del canto, a seguir estudiando, a estudiar a un nivel más alto. Y a probar con esto del canto y con esto de la ópera, a encontrar profes que me enseñaran más y mejor y a empezar a tener oportunidades de cantar profesionalmente. O sea, realmente ahí poco antes, después de encontrar esta ópera y tal, un año después o dos, es cuando empiezo a plantearme seriamente la opción de cantar como opción profesional en mi vida. O sea, dedicarme profesionalmente. Hasta ese momento quería ser informático y dedicarme a los ordenadores, que parece que no tiene nada que ver, pero que tiene más que ver de lo que parece. No olvidemos que la primera afiliación la inventó Pitágoras, era matemático, o sea, que no está tan lejos la música de las matemáticas. Y nada, y en Madrid, pues, muchas cosas, muchos giros, no os enrollo, pero estuve en la Escuela Superior de Canto, pasé por varios profesores privados, y acabé encontrando he estudiado con muchos profesores, pero sobre todo el profesor que más me ha guiado y que más me ha encauzado ha sido Daniel Muñoz, que es un tenor argentino que vive en España todavía, ahora vive en Barcelona, pero antes vivía en Madrid, y es el que más me ha enseñado, el que más me ha puesto en el buen camino del canto. ¿Qué os voy a decir? Ahí empecé a hacer mis primeros papelitos, o sea, cantaba en coros profesionales, ya así en Madrid, para sacar dinero para pagarme las clases. Entonces, canté mucho, los niños no los conoceréis, pero los mayores sí, en la compañía de José Luis Moreno. José Luis Moreno hacía mucha zarzuela y mucha ópera con una compañía de segunda, llamémosle de segunda, pero la verdad que tenía un nivel muy majo, lo que pasa es que hacía funciones a precios asequibles. En teatros tal, pero hacíamos, bueno, yo con José Luis he trabajado muchos años. Hemos llegado a hacer 11 funciones semanales de zarzuela y llenábamos todas en el Teatro de la Latina de Madrid. O sea, hacíamos unas temporadas y yo ahí aprendí muchísimo de teatro. Hice muchísimas funciones y aprendí muchísimo de hacer papelitos y de cantar y de la experiencia, ¿no? La experiencia del teatro, porque aún lo que uno estudia en la clase no llega del todo. Al final hay que completar la formación con la experiencia, ¿no? Con las horas de vuelo, como un piloto de avión. Necesita un número de horas de vuelo antes de tener su primer vuelo oficial. Pues esto igual. Y ahí fui cogiendo experiencia y después me fui a Italia a hacer como un supercurso, como una especie de máster, que en el mundo de la ópera se llaman Opera Studio, que es como una especie de máster orientado a la ópera, al teatro lírico. Y entonces me hice un curso en Roma con Renata Scotto, que sobre todo, más que aprender mucho más, porque realmente al final donde uno aprende es en el estudio constante del día a día, no en lo que te va a enseñar un profesor en apenas un par de semanas de curso, sí que era un buen momento para medirme, ¿no? Para encontrarse con alumnos de todo el mundo, japoneses, italianos, australianos, coreanos, todos juntos en ese curso, y saber pues a qué nivel estás, comparándote con otros jóvenes del resto del mundo. A ver si cantan mejor, cantan peor, o cómo estás de preparado para lanzarte
para apostar fuerte en el mercado laboral de la lírica. Y bueno, ahí me pilló mi primer representante en Italia y la verdad que debuté muy pronto. Yo debuté en Génova, considero siempre el debut o el inicio de mi carrera profesional, con 23 años en Génova, en el Teatro de Génova, haciendo El amor de las tres naranjas de Prokofiev. Y ahí empieza todo. Ahí empecé a cantar muchísimo en Italia. Perdón. Empecé a cantar muchísimo en Italia, durante esos años, mucho, y en España también y demás, pero sobre todo casi el 80% de mi trabajo, esos primeros 8 años de carrera fueron en Italia, haciendo cosas fuera, pero en Italia he cantado prácticamente en todos los grandes teatros. Y cogiendo mucha experiencia y seguir estudiando mucho y viendo la evolución de la voz. El teatro lírico es un mundo complejo, porque hay muchos elementos. Lo más difícil de producir en el mundo del espectáculo es una ópera, es lo más difícil de llevar a cabo. Hay más de 250 personas trabajando para conseguir hacer una función de ópera. Y hay que coordinar a muchos elementos, desde las maquilladoras o las sastras, el coro, la orquesta, los técnicos, los tramoyistas, el director, todo influye, todo el mundo está conectado y es un trabajo muy complejo que lleva muchos ensayos. Daros cuenta que para hacer una producción de ópera, para hacer una función de ópera, lo normal es ensayar un mes o un mes y medio de ensayo para hacer una función de ópera. Bueno, luego puedes hacer 1 o 7 o 14 de esa misma producción, pero un mes de ensayos no te los quita nadie para hacer una producción. Un mes de ensayos que al primer ensayo uno tiene que llegar con su parte aprendida y de memoria. O sea, no llegas a aprenderte la ópera ahí. Tu papel ya te lo sabes y llegas solo para coordinar y conjuntar con los demás y en esa producción escénica. Por lo cual es un trabajazo y un teatro es un edificio lleno de muchos personajes. Y de personajes me refiero a las personas que trabajan, porque al final es gente con mucha creatividad artística, gente con personalidades complejas, egos muy grandes, y son piezas difíciles de coordinar y de equilibrar. Pero es parte de lo apasionante del mundo del teatro. Un mundo difícil, en el que hay que esforzarse mucho y estudiar mucho para intentar ser uno de los mejores y que salga trabajo y estar siempre presente. O sea, es complicado, no funciona solo. Y luego, ser cantante, el canto, por ejemplo, es diferente del resto de los instrumentos, porque realmente uno no puede empezar a estudiar canto hasta que no tiene 18 años o así. Antes, hasta que está terminada de formar físicamente la voz, hasta que el cuerpo está más o menos maduro, no podemos empezar a estudiar seriamente. Pues uno puede cantar cuando tiene 7 años, cuando tiene 12, cuando tiene 14, pero hasta los 18 uno no puede sentarse y decir, bueno, ahora voy a empezar a estudiar seriamente, voy a empezar a trabajar estos personajes de ópera, estas canciones, estos ciclos de concierto. Con lo cual, eso ya lo hace diferente de cualquier otro instrumento, porque vosotros ya estáis estudiando instrumentos, ¿no? ¿Y qué edad tenéis? 8, 9, 10, 11... Pues eso, con esas edades, 8, 9, 10, 11, un cantante no puede empezar a estudiar todavía, es pronto. Con lo cual, normalmente los cantantes, casi siempre, si tenemos suerte, tenemos un bagaje musical previo en otro instrumento. En mi caso fue en el piano, con lo cual eso ayuda, porque si no uno de repente quiere cantar con 18 años, pero no sabe nada de lenguaje musical, ni una base de armonía, ni nada de piano complementario, ni nada de... Y es un trabajazo, ¿no? Y sobre todo porque uno al final, si empieza a estudiar, si luego con 20, 22 años, uno ya tiene ganas de empezar a hacer cosas profesionalmente. En el caso de los cantantes, uno no está preparado casi hasta los 30 años para empezar a hacer cosas importantes. Entonces, el planteamiento de carrera profesional es difícil y hay que hacer muchas concesiones y hay que ser un poco valiente para lanzarse, porque hay muy poca seguridad. Pero sin embargo da muchísimas satisfacciones. Yo no lo cambiaría por nada del mundo. Ahora es verdad que he tenido que sacrificar muchas cosas de mi vida. Entre ellas, por ejemplo, haber vivido 10 años en Madrid. Y ahora he vuelto a vivir a La Coruña y demás. O entre ellas ahora, yo, bueno, ya aquí lo sabréis todos, estoy casado y tengo 2 niñas pequeñas. Dos hijas pequeñas, de 7 y 3 años. Y por ejemplo, este año, por poner un ejemplo, he estado fuera de casa desde septiembre hasta finales de febrero, del tirón. Solo he pasado por casa
4 días contados. Y claro, estoy separado de mi familia. ¿Y por qué? Porque ellas tienen cole, además, con lo cual tampoco pueden venir a donde yo estoy. ¿Vienen? ¿Por qué vinieron? Pues tuve suerte que estaba en Madrid, relativamente cerca y asequible, y hubo las vacaciones de Navidad del cole. Entonces ellas vienen a Madrid para estar conmigo durante sus vacaciones del cole. Pero bueno, los artistas no tenemos ni vacaciones, ni festivos, ni para nosotros. Yo he hecho funciones el 24 de diciembre, el 1 de enero, el 25 de diciembre he hecho función en Florencia, me acuerdo perfectamente, un barbero de Sevilla en Florencia un 25 de diciembre, por Meridiana, a las 4 de la tarde. O sea que eso, no está dicho que los festivos para nosotros no existen. Igual descansas un lunes o un martes, o igual no descansas en 10 días y luego tienes 3 días seguidos libres, o uno nunca sabe. Las programaciones de los teatros, sobre todo para los solistas, es complicado, es complicado. Los elementos estables, las orquestas y los coros, sí, como están sindicados, sí que suelen tener una organización mejor de horarios y demás, pero lo nuestro es muy sacrificado. Muy sacrificado, unos se encuentra a veces un poco solo por el mundo adelante, porque al final estás en un apartamento, o en un hotel, o en una ciudad que no es la tuya, durante un mes y medio, lejos de la familia, y es complicado. Es lo que digo, que son las concesiones que uno tiene que hacer para dedicarse a esto. Pero sin embargo, vuelvo a decir, yo no lo cambiaría por nada. Porque las satisfacciones que a mí me da salir a cantar una función encima de un escenario son impagables. Son impagables. Para mí no hay nada que me guste más en esta vida que salir a cantar una función encima de un escenario. Sobre todo de teatro lírico. O sea, me gusta mucho cantar canción, cantar conciertos y demás. Pero lo que más me gusta del mundo es la ópera y la zarzuela, el teatro lírico. Lo que más me gusta es hacer teatro cantando. La conjunción de las dos cosas, el teatro y de la música. Eso es lo que más me gusta de largo. Y ese es un resumen así un poco de mi vida, ¿no? Saltando en muchas cosas, pero que luego en las preguntas seguro que saldrán más anécdotas y más cosas. Pero, y luego, otro mensaje que quiero mandar, sobre todo para este sector de aquí delante, es que la música mola mucho. Que no dejéis la música nunca. Que no hace falta no hace falta plantearse una opción profesional para seguir con la música. No necesariamente tienes que ser músico profesional para que la música forme parte de tu vida. Que es muy importante, que... Bueno, ayer con las cosas que han pasado en este país esta última semana, yo que ayer tenía un día malo, filosóficamente hablando, y volví otra vez a hacer un repaso, ¿no? De qué falta hace una educación humanista, que ponga más el foco sobre las artes, sobre la cultura, sobre el listón cultural. O sea, encontrar sentido a la vida más allá de ser el mejor calificado, el que más títulos tiene, el que gane la competición, el primero que llegue, el que todo tenga un objetivo de monetizar. O sea, no hay que monetizarlo todo. O sea, uno no hay que dedicar todas las horas de tu vida a algo que te vaya a reportar dinero, prestigio y demás. No, uno puede dedicar muchas horas a hacer música solo por el placer de hacer música y de disfrutar. Y la vida tiene sentido porque tenemos cosas que las hacemos porque sí, por el mero placer de la belleza de la música, solo para disfrutarla. Eso es impagable, impagable. Entonces, igual que sabemos leer o escribir, o sabemos sumar o restar o multiplicar o dividir, sabemos leer una partitura. Forma parte de la educación básica de una persona, porque la música nos aporta muchísimas cosas sin necesidad de que tengamos que acabar siendo profesionales de la música. Y si queréis acabar siendo profesionales de la música porque os entusiasma y no hay nada en la vida que os guste más que hacer música, pues se puede. Es una carrera difícil, pero no hay nada fácil en esta vida. Dice, hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho, porque hay mucha gente que hace música y muy bien hoy en día, con lo cual, si uno quiere ser profesional de la música, tiene que ser muy bueno para poder dedicarse a ello. Entonces sí que hay que estudiar mucho, pero si te gusta, ¿cuál es el problema? Yo estudio un montón de horas al día, pero me gusta mucho, no es algo que vea que me cueste o que vea tal. Me cuesta ahora porque a la vez tengo que hacer muchas cosas y soy padre y tengo una casa y lo que me cuesta es encontrar el tiempo para estudiar. Pero al final lo encuentro y estudiar no me cuesta, no me pesa, porque me encanta lo que hago. Entonces eso, si lo tenéis, para adelante. Y que además,
pues eso, se puede empezar aquí, luego terminar en otro lado, viajar, seguir estudiando, seguir aprendiendo. Está claro que hoy por hoy, para ser profesional de la música, hay que moverse, hay que estudiar mucho, hay que viajar, hay que ver, hay que hacer cursos, hay que escuchar mucha música. Otra cosa importante de los que tenemos ahora, que por ejemplo, ya hablo un poco como una persona mayor, pero es verdad que cuando yo empiezo en todo esto, no veía YouTube como ahora. Entonces al final yo me iba a la fonoteca municipal de La Coruña, que estaba allí en el Teatro Rosalía, de la fonoteca municipal, a escuchar los discos, a coger los discos de las óperas todos para escuchármelas todas. Era la manera que tenía de escuchar óperas sin gastarme una pasta en comprar todos los discos de ópera y demás, que no tenía. Con lo cual, pero es que ahora está todo a un clic. Entonces ahora tenéis muchísima información y muchísima música que escuchar y muchísimos músicos que escuchar solo haciendo clic en el YouTube o en el Spotify. O sea que eso no lo desaprovechéis, es una herramienta tremenda para disfrutar, para formarse, para inspirarse. O sea que no lo desaprovechéis. La música es algo apasionante. Entonces lo que digo, sea con objetivos profesionales o no dejéis nunca de hacer y escuchar música, vivir en el entorno de la música. Así como mensajillo, a ver si cala algo. Y hacedme preguntas, que yo creo que es lo más interesante, que me preguntéis curiosidades y yo os contesto lo que queráis preguntar. A ver. ¿Por qué no habías escuchado ninguna ópera? Pues porque no coincidía. En mi casa nadie escuchaba óperas. O sea, se escuchaba mucha música, pero de otro tipo. Entonces, así como conocía todas las habaneras y las rancheras del mundo por mi abuelo, o la cinta de Anaquiro que estaba quemada, me acuerdo, en el Peugeot 505, que iba la cinta de Anaquiro de un lado y del otro, estaba quemada, pero nunca se había escuchado ópera en mi casa. Ahora sí que escuchan ópera en mi casa, nos queda otra. Pero nunca había escuchado ninguna ópera. Entonces, porque en mi vida, o lo que había cantado en los coros, nunca había sido ópera, había sido otros estilos de música. Entonces, nunca la había escuchado hasta que llegó ese momento y la escuché y me gustó muchísimo. ¿Cuántos años tienes? 36 cumplidos hace 3 días. Pues felicidades. Muchas gracias. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido? Qué preguntita. Difícil de concretar, difícil de acotar. Pero tiene mucho que ver con este último discursillo que he hecho, ¿no? De la lección más importante que he aprendido, que no todo en esta vida es ganar dinero, ni ser el mejor de nada, ni ganar dinero ni prestigio. Es decir, que hay que dedicar muchas de las horas de nuestras vidas a hacer cosas que nos produzcan satisfacción y que nos llenen de verdad. Que no necesariamente tiene que ser algo para ser el mejor en nada, ni tal. Que si coinciden, perfecto. Pero que si no, pues es lo que decía, que la música no necesariamente tiene que ser uno músico para ganar dinero con la música. Solo puedes hacer música solo porque te entusiasma hacer música. Entonces, eso es impagable. No hay dinero en el mundo que pague esas 2 horas que tú estés con tu instrumento disfrutando en casa. Sí, preguntar. ¿Cuál fue tu primera aparición en las pantallas? En las pantallas, a ver, en las pantallas o en el escenario. En el escenario, o sea, es lo que decía, yo considero, había hecho algún conciertito pequeño, pero poco importante. Yo considero mi primer contrato importante, de Génova, con 23 años en Génova hice El amor de las 3 naranjas, una ópera de Prokofiev muy chula, en una producción fantástica de la Ópera Cómica de Berlín, con Andreas Homok, el director de escena, que ahora es el director del Teatro de Zúrich. Bueno, una producción muy colorista, muy loca, una especie de cocina gigante, unos rodillos gigantes, y pasaban cebollas gigantes, y utensilios de cocina y tal, una producción divertidísima, con Mikhail Yurovsky, un director ruso muy famoso y muy malhumorado, con el que tuve un conflicto ya en el primer ensayo, que me acuerdo además, me quedé lívido, era mi primera experiencia profesional y ya en la primera me cayó una en el primer ensayo, tremendo porque fallé 2 notas. Y entonces Yurovsky paró todo el ensayo
de unas 30 personas habría, entre coro, papeles pequeños y solistas, y me dijo, ¿cuánto tiempo necesitas para aprenderte el papel? Yo lo traigo aprendido, ¿no? Me he equivocado. No te he preguntado eso, te he preguntado que cuánto tiempo necesitas para aprenderte el papel. Mañana. Mañana, vale, pues fuera y mañana me vienes y me lo cantas. Y me echó del ensayo. Primer día, que solo había fallado 2 notas por los nervios. Pues Mikhail Yurovsky me echó del ensayo y me mandó volver al día siguiente con el papel aprendido. Y vamos, imagínate cómo me fui para el apartamento. Histérico, nerviosísimo y demás. El teatro me puso un pianista, me repasé mi papel a la mañana siguiente y al día siguiente tal. A los 15 días estaba sacándome selfies con Yurovsky, muerto de la risa, porque yo hacía un papel además de un diablillo y tal, que tiene unas escenas muy divertidas. Ya me ponía unos cuernos rojos gigantes, unas gafas verdes así. Y ya estaba haciendo fotos con Yurovsky de muy buen humor y muy amigos, y aún vino a dirigir a la Sinfónica. Él hace 1 año y medio hacía la Sinfónica de Galicia y fui a verlo al camerino, que hacía como 10 años que no nos veíamos, y me acordaba perfectamente y tal. Pero esa fue mi primera experiencia profesional a nivel importante, que fue un zasca ya, el primer ensayo de morirse. Sí, sí. Y la primera grabación fue... Hay un DVD de una producción de Un ballo y más, que era en el Teatro Real, que fue mi debut en el Teatro Real, haciendo un papel pequeñito, se llama El Silvano, y ese DVD está comercializado, se puede comprar en la FNAC. ¿Crees que tus hijos van a heredar tu amor por la música? Bueno, o sea, no es que creas que va, es que ya lo veo, o sea, ya está ahí. No, un poco con lo que decía antes. No sé si van a querer ser profesionales de las artes, ¿sabes? Ahora, lo que sí sé es que van a tener una formación artística complementaria a su formación estándar, digamos. O sea, van a estar formadas en artes como lo están. Daniela tiene 7 años, lleva 3 años estudiando piano por método Suzuki, hará las pruebas de acceso al Conservatorio de Música ahora. Lleva 4 años haciendo danza, iniciación a la danza clásica, canta en un coro de niños. De hecho, estos últimos Carmina Burana que he hecho en Galicia este mes, ella cantaba el coro de niños de Carmina Burana, que cantaba yo el barítono solista, y a mí me hacía una ilusión terrible tenerla cantando en el coro de niños en el mismo proyecto y demás. Y Valentina, la pequeña, que tiene 3 años, ya lleva todo este año haciendo danza y acaba de empezar con el piano también ahora. O sea que, es lo que digo, la formación la van a tener. Evidentemente, claro, todo el mundo que la ve desde fuera, ¿no? Para mí es la normalidad. Todo el mundo que la ve desde fuera alucina, porque, claro, tienen muy buen oído, cantan muy bien, bailan muy bien, se mueven muy bien y les tira. Pero es que en parte no les queda otra. Mi mujer es bailarina profesional. Entonces, es lo que vemos en casa, no es, no sé, quiero decir, es como si un carpintero tiene un torno y un barbecue, ¿sabes? Pues en casa se escucha música de siempre y se ven óperas en la tele y hay 2 pianos en el piso, claro, y es inevitable casi. Por eso, quiero decir que o por lo menos la intuición o tener el gusanillo sí que lo tiene. Es que yo creo que lo que dijiste antes, que es muy importante para la juventud, dado que aunque siempre está muy oído, que la música marcha a las fieras, yo creo que es verdad. Yo creo, ayer de hecho, os decía, ayer tuve un mal día por la tarde, estaba muy enfadado con la historia de la sentencia y ya. Estaba muy enfadado con el mundo, ¿no? Y tal, y entonces ayer volvía y hacía toda una reflexión sobre esto, precisamente, que creo que hemos bajado tanto el listón cultural, tanto, que al final nos embrutecemos. Al final las artes han tenido siempre una labor esencial a nivel humanístico en la calidad del individuo. Al final la cultura, el nivel cultural o la pasión por las artes hace que seamos mucho más empáticos, que tengamos un equilibrio emocional mucho mayor, que seamos mucho más respetuosos, mucho menos violentos. Esto, el amar en sí, el amar y no destruir, o sea, construir y no destruir, la belleza porque sí, ¿no? El disfrutar de la belleza, de la energía positiva. Sin embargo, hoy hay muchas más oportunidades de las que había. Muchísimas más. Claro, porque aquí, por ejemplo, mismo en Ortigueira, pues mira, tenemos una escuela de música maravillosa que antes a lo mejor no funcionaba tan bien. Y sin embargo, pues no sé por qué están pasando esas cosas que no...
que no tiene nada que ver con la facilidad que se tiene hoy para ir a una escuela de música, para aprender a cantar, para un instrumento. A mí me parece muy... Pero en el fondo somos consumistas incluso de conocimiento. El consumismo ha llegado a todo, entonces lo que importa es hacer mucho, pero sin profundizar en nada. Entonces hasta en estudiar es... ahora, lo digo también como padre, que ahora también queremos que los niños hagan todo, ¿no? Entonces hay que llevarlos a natación, a tenis, a música, a inglés, a no sé qué, no sé cuánto, a tal. Que está bien, pero que en el fondo subyace una historia de quiero que mi hijo sea el mejor formado para que sea el número 1 en el mercado laboral cuando tenga 20 años. Oye, como calma, que tiene 5 años el niño, ¿sabes? Que haga lo que haga, pero que lo haga por disfrute, ¿sabes? Si empezamos estresando al niño con 5 años, pero por este rollo, entonces al final estudian inglés con 3 años, estudian no sé qué, pero al final hacen mucho, pero de lo mucho no profundizan en nada, es todo superficial, y es un poco la música de consumo. Es igual la historia con los derechos de autor y todo esto. El consumo tiene que ser todo gratis y tiene que ser todo rápido y tiene que ser... al final usted en Spotify escucha una canción, pero ya me aburrí esta semana, quiero otro hit la semana que viene, y quiero otro hit, y quiero otro... Escuchas el Requiem de Mozart y lleva 250 años y sigue siendo un super hit, ¿no? Y se mantiene, ¿no? La calidad. Entonces, ¿por qué estas canciones que hoy son número 1, el año que viene ya ni te acuerdas de cuál era la canción? Porque es música muy básica, muy sencilla, que no tiene interés ninguno en el fondo, que es música de consumo rápido. Música clean es la uso y la tiro, pues igual que la comida basura, igual que la tal, te da una satisfacción, un pico de satisfacción rápido en un momento determinado, pero después lo desechas. No se profundiza, es todo superficial, es todo banal, es todo frívolo. Hace falta un poquito más de raíz, un poquito más de sentir las cosas, de profundizar en las cosas, de sentirlas más desde dentro. Menos postureo y más autenticidad. A ver, está bien. Sí, sí. ¿Dónde es el teatro que dijiste antes? El donde canté de la primera vez, dices. En Génova. El Teatro Carlo Felice de Génova. En el norte de Italia. Norte de Italia, muy cerquita de Milán y de Turín. Milán, Turín, Génova. Por ahí, en el norte de Italia. Sí. ¿Por qué has venido aquí? Porque tengo un coche que me trajo. Eso es verdad. Y otra porque me han invitado para que os pueda contar mis experiencias dentro del mundo de la música. A ver, por aquí atrás hay un... A ver, ¿qué más? ¿Qué te inspiró a cantar la ópera? ¿Quién me enseñó? ¿Qué te influyó? ¿Qué te inspiró? Me inspiró para cantar ópera. Pues es lo que te decía, conocer... Bueno, realmente hay una historia ahí que es, en estas óperas que os decía antes, que hice dentro del coro, hice el Don Giovanni y las bodas de Fígaro de Mozart. Las dos óperas son de Mozart. Que es un compositor que le da mucha importancia a la parte teatral, además. Entonces yo estaba en el coro, pero es verdad que puedo personalizar todo esto en un cantante español que se llama Carlos Chausson, que yo tuve el placer luego de cantar con él muchas veces como solistas los dos, pero en aquel entonces yo tenía 18 años, Carlos ya tendría pues, unos 40 o 40 y pico, y es un súper profesional de la ópera, y además es muy buen actor, aparte de muy buen cantante. Y hacía un papel cómico en el Don Giovanni, el Leporello. Y yo como coro me quedaba hipnotizado de lo muchísimo que se divertía este hombre haciendo su trabajo, cantando y actuando en ese personaje. Y me gustó tanto, que dije, yo quiero hacer lo que hace este hombre. Y curiosamente con Carlos, en 2009, cuando me dan el premio Ópera Actual al mejor cantante revelación, le dan el premio a Carlos, el premio a toda una carrera. Entonces coincidimos ya en los premios, y yo le conté esta anécdota a Carlos en ese día de los premios. Digo, ¿sabes que yo me dedico a esto? Porque te vi a ti en ese Don Giovanni en Coruña y tal y cual. ¡Ostras, no fastidies! Y tal. Y desde entonces yo he debutado Don Pasquale con Carlos en Ancona y tal. He debutado la Cenerentola de Rossini en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. He hecho 2 Barberos de Sevilla con él. He cantado ya un montón de veces con él. Pero sí, fue como la figura inspiradora para que yo quisiera dedicarme a esto. Dime. Si te da tiempo después puedes cantar algo. El problema es que vengo fastidiadísimo de la garganta.
bastante que tengo para hablar, porque me duele además horrores. Ando con las pastillas estas de lidocaína para que me tienen medio dormida la garganta para poder hablar, porque estoy fastidiado. Ahí estaba mudo. Me encanta, tenía pensado traer la guitarrita y cantar una cosilla al final, pero es que me he puesto muy malito de gripe esta semana y estoy así un poco tocado. Si no, cantaría de mil amores. Dime. ¿Cuántas veces actuaste? Yo no sé. Prefiero desde los 18 años cuando fuiste entre sitio y sitio. Mira, haciendo un cálculo así por encima, contando también las funciones que he hecho de coro, que han sido unas pocas, los primeros años cantaba mucho en el coro, pero si cuento las funciones, todas las funciones que he hecho, tanto de coro como de solista, seguramente me salen cerca de las 2000 funciones. Entre funciones y conciertos. Son muchas, llevo muchas. Es verdad que he tenido la suerte de debutar, de empezar muy pronto y ahora, aún siendo joven, llevo muchísimas funciones hechas, muchos conciertos. Dime. ¿Por qué has escogido el piano? El piano, ya te digo, cuando empecé con el piano es porque en mi casa había un piano y mi hermano estudiaba piano pero yo creo que por mi hermano, que sí que vivió más aquí y que fue al cole aquí en Ortigueira y demás, cuando vivíamos en Ladrido, yo creo que en aquel entonces debía de ser el único instrumento que se podía... Yo no sé, banda habría ya, ¿no? Y tal. Pero no sé, pues sería, no sé, o alguna conexión con Maruja Lema o algo así para empezar a estudiar piano. ¿No te pones nervioso cuando Es una buena pregunta esa, ¿eh? Porque es una cosa que tenemos que aprender a gestionar los músicos, lo de los nervios para tocar en público. Por eso, mira, este método Suzuki, que es un método japonés de enseñanza de música, que es donde está mi hija mayor, bueno, las dos están estudiando con método Suzuki. Ellos, por ejemplo, obligan a los niños ya desde que tienen 3 años, aunque solo sepan tocar una nota, a tocar en público mínimo 2 veces al año, para que se acostumbren ya a tocar en público desde pequeños. Pero te voy a decir una cosa, yo no me pongo nervioso. Me encanta salir al escenario a cantar, me encanta, es donde más cómodo me siento en mi vida, saliendo a cantar. También te digo una cosa, para cantar una ópera, o sea, para cantar lírico y a buen nivel hay que estudiar muchísimo. Entonces, para mí, yo salgo seguro a cantar y sin nervios porque he estudiado muchísimo. Entonces, cuando salgo estoy muy seguro de lo que voy a hacer y sé que el riesgo de error es muy poco. Entonces eso me hace estar tranquilo y controlar la situación. aparte del piano tocas más instrumentos? Chapurreo un poco la guitarra, ahora tenemos un ukelele en casa también, que también lo del ukelele, y no, o sea, de tontería, como andas en el mundo de la música, pues alguna vez he cogido un violín para hacer ñigu, pero no, realmente el piano y la guitarra, como digo yo, guitarra de pachanga nada más. ¿Por qué dormías poco? Sigo durmiendo poco. Es una cruz. Antes la cruz la sufría mi madre, ahora la sufre mi mujer. Como otra cualquiera. Quiero decir, mira, ahora tengo estos relojes que son unos chivatos, que se chivan de todo y te lo miden todo. Y no sé qué, me mide las horas que duermo. Y tal, pues tengo una media de apenas 5 horas. Y hay semanas que no llego ni a las 5 horas de media. O sea, que duermo menos de 5 horas al día. No, sí, estoy acostumbradísimo. Es que realmente de pequeño, o sea, son anécdotas además que se cuentan en mi casa, ¿no? Que incluso los fines de semana yo ya aprendí muy pronto a hacerme el desayuno solo y a ver la tele para no molestar a nadie en la casa. Porque yo a las 7 de la mañana, como muy tarde, estaba en pie, ¿no? Y por las noches igual, no me iba a dormir, hacía que me iba a dormir. Pero si yo siempre contaba que el piso de Coruña tenía como un ángulo, enganchaba 2 espejos en el hall, en el pasillo, entreabría la puerta de la habitación y tenía el espejo del hall que enganchaba con otro espejo que pillaba media tele. Y entonces de pie desde la puerta del me veía las pelis y tal hasta las tantas. Esto es secreto, top secret. Pero sí, dormía muy poco y sigo durmiendo poco. Es verdad que le he sacado mucha rentabilidad a esas horas, porque me encanta además la noche, me gusta mucho leer y estudiar por la noche y cantar no puedo, evidentemente, pero sí que le he sacado mucha rentabilidad a esas horas que no he dormido. ¿Cómo llevaron tus hijas que te fueras a Madrid? Ay, muy buena pregunta esa. Lo llevan
relativamente bien, lo llevan con resignación porque no les queda otra, quiero decir, al final es nuestro tipo de vida. También están muy acostumbradas a viajar desde que nacieron. Mira, cuando tuve la primera hija, a Daniela, claro, hasta que empieza el cole, con 3 años, no tiene cole, entonces era más libre de viajar y solo teníamos a una. Entonces esos 3 años siempre han viajado conmigo, siempre, mi mujer y Daniela, la mayor. Me acuerdo, el primer viaje de Daniela, tenía Daniela 2 meses y medio y nos fuimos a Colombia 1 mes y medio, del Barbero de Sevilla a Bogotá y luego nos fuimos, ya que estábamos allí, una semana a Cartagena de Indias ya de vacaciones. Mi suegra tenía tanto miedo, estuvo casi 1 año sin hablarme, enfadadísima de porque me había llevado al bebé a Colombia, y era como, madre mía, a Colombia con un bebé. Pero vamos, no pasó nada, fue fantástico, ya te digo, Daniela está acostumbrada a estar en teatros, en camerinos, a ver ensayos, horas y horas de ensayo. Daniela era un bebé de 5 meses y ya no lloraba ni decía nada y estaba horas en ensayos con orquesta y le encantaba. O sea, que lo tiene metido. De hecho, Valentina, como cuando Valentina nació, Daniela ya iba al cole, ya pudieron viajar menos. Entonces Valentina ha vivido menos, la pequeña ha vivido menos esas horas de ensayo o esas horas en teatro. Las vive ahora desde otro punto de vista, pero bueno. Pero lo llevan como puede. Por suerte estamos en la era de la videoconferencia. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cenamos, como digo, ya abrimos la ventanita. Entonces yo estoy a lo mejor pues mira, ahora el mes que viene me voy a Francia, 1 mes, ¿no? Pues yo cojo a cenar, me preparo el plato, cojo el ordenador, abro el ordenador y yo ceno aquí con el ordenador. Entonces mi mujer coge el otro ordenador en casa, ella se pone a cenar en su mesa y yo pongo el ordenador ahí y cenamos juntos. Es otra manera de cenar juntos, pero cenamos. Mira, una pregunta un poco más personal. ¿Tienes una abuela cariño que se llama Clarisa? Sí, ya murió, pero sí. ¿Y tu abuelo también? Mi abuelo Suso antes, sí, mi abuela Clarisa murió hace 3 años. Sí. Tengo muy buenos recuerdos de ellos, pero no sabía si... Sí, eso es mi abuela. Fuimos vecinos 8 años. Sí. Pues eso. ¿Por qué te gustó muchísimo la ópera? Es lo que te decía antes, porque me gusta mucho la música y me gusta mucho el teatro. Y entonces poder hacer las 2 cosas juntas en un mismo espectáculo me parece algo alucinante. ¿No te daba miedo tu profesor cuando se enfadaba? ¿Sabes qué pasa? Además, que como los cantantes aprendemos a sacar mucho volumen con la voz, cuando nos enfadamos, díselo a mis hijas. Cuando papá dice que no, lo dice a un volumen que cualquiera responde. No bajas el volumen y te van a enfadar. Aunque luego no sea tan así, pero no. Es verdad que además mi profesor tiene mucho carácter, es verdad. Mi profesor de canto, esto seguramente por intuición lo has dicho, pero mi profesor de canto es una persona con mucho carácter. Pero no, tampoco se enfada como para que me tenga que asustar. ¿Con cuántos años estuviste con tu profesor? Ese casi maníaco. Yo sigo estudiando con mi profesor. Todavía hoy. No me refiero a este ruso que dijiste antes. Ah, no, ese era el director de orquesta. A ver, en una producción de ópera, cuando llegamos, un teatro tiene su propia orquesta, por ejemplo, el Teatro Real o el Liceo de Barcelona, por poner los 2 teatros principales de este país. Tienen su propia orquesta y su propio coro. Entonces lo que hacen es decidir primero qué óperas vamos a hacer. Pues este año vamos a hacer la Bohème de Puccini, la Boda de Figaro de Mozart, yo qué sé, la Vuelta de Tuerca de Britten y no sé qué. Y vale, ¿y esto quién lo va a dirigir? Y entonces llaman a un director para cada ópera, el director de orquesta, que no es fijo del teatro, es alguien que viene para dirigir esa ópera en concreto. Dicen, ¿y qué producción traemos? Pues traemos la producción de la ópera de Londres que hace este director de escena. Entonces hay 2 jefes en cada ópera, el director de orquesta y el director teatral, el director de escena, que son, entonces luego nos llaman a los cantantes sueltos, que cada uno respondemos por nosotros mismos, y nos ponemos a las órdenes de estos 2 directores, que tienen que trabajar en equipo. Entonces uno se encarga de la parte musical y otro de la parte teatral, y nosotros tenemos que llegar con nuestro papel aprendido, pero luego trabajar con ellos, que son los que nos guían, lo que quieren hacer. Y entonces este ruso era el director de orquesta, ahí. Yo a veces me levanto a las 7 de buena gana y a veces me levanto a las 8:15 y le digo a mi madre 5 minutos más. Claro, pero eso le pasa, mira, yo de las dos hijas que tengo, que no paro de hablar de ellas, la mayor
le pasa eso, es 5 minutos más y los 5 son 10, son 15, son 20. Aún esta mañana me enfadé con ella por eso. Y sin embargo la pequeña, que es más pequeña, salta de la cama, sí. La pequeña es más parecida a mí en eso, no es mucho de mucho apego a la cama. Enseguida salta de la cama con energía. On, off, no hay término medio. O sea, es encendido, apagado. Si enciende, enciende a full, desde el principio. O sea que... Más preguntas. Muy triste, es lo que te decía antes. Tengo que asumirlo porque es parte, por eso digo que uno hace muchas concesiones cuando quiere dedicarse a esto. Sabe que va a tener una vida particular, no voy a decir difícil, porque tampoco, oye, todo se sobrelleva. Pero esto es cuando un marinero se iba 4 meses de casa para ir al mar. Pues sabe que es una vida difícil, pero que es ese tipo de vida el que elige llevar. Pues yo antes de empezar ya sabía que iba a estar mucho tiempo fuera de casa y que hace más difícil tener una familia, ¿no? Y estar en el día a día, pero bueno, tiene sus cosas buenas. Por contrapartida, mis hijas también viajan más que un niño estándar, digamos, ¿no? Les toca viajar más o ver más cosas que tal, pero por otra parte ellas también sufren el tenerme menos días en casa. No, alguna más he dado. Pero esta está muy guay, ¿eh? Porque preguntáis mucho y eso está genial. Porque así resolvéis las curiosidades. Pero alguna que otra he dado, sí. ¿De cuántos años se lleva tu hija mayor y tu hija pequeña? Pues mira, son 7 y 3, se llevan 4 años. Justo ahora van a cumplir en junio y julio 8 y 4. La madre de tus hijas las echa de menos cuando se van. O sea, entre todos los 4 elementos de la familia nos echamos de menos si alguno falta. Eso es seguro. Ahora, normalmente la que queda más en casa con ellas es su madre. O sea, el que suele irse más soy yo. Aunque su madre es bailarina también. Mira, hoy por ejemplo, su madre es bailarina y ahora está bailando, ahora mismo está bailando en Lugar, en Televisión de Galicia. Ahora dentro de 2 horas empieza, pero lleva en Santiago desde las 3 de la tarde, ensayando. Pero luego vais a casa y la ponéis y la veréis allí. Y si no, la repiten otra vez. Seguro. Para la gente así más veterana, no tanto para los niños, ¿qué importancia ves? Porque hay mucha gente que se ha aficionado a cantar en el coro, aquí de la escuela, que les daba vergüenza, ¿sabes?, de empezar de mayor, que nunca habían cantado. Entonces, ¿cómo valoras que gente así, socialmente, la importancia que es que participen en un coro? Un coro es algo fantástico, es que la voz es especial para muchas cosas, para bien y para mal, ¿no? Para mal tiene muchas cosas, como lo que decía antes, por ejemplo, que no puedes empezar a estudiar música si tu instrumento es la voz, no puedes empezarlo a estudiar hasta muy tarde. Pero para bien tiene la cosa de que es un instrumento único, que llevamos puesto, además, y que podemos utilizar sin cargar con él en cualquier momento, cuando queramos, y que además nos da una satisfacción emocional directa, muy importante, ¿no? Es una sensación incluso fisiológica muy buena cuando cantamos. No os voy a enrollar, pero hay 1000 estudios que dicen que libera endorfinas, que tal, lo del sonido sanador, que si las vibraciones internas, hay 1000 cosas que nos dicen que usar la voz para cantar no trae nada más que cosas buenas. Y además, yo que he sido forjado en coros, digo que el ambiente social de un coro es algo fantástico. Yo he viajado en bus el concierto de Habaneras en Torrelavega, ese rollito social que se crea en los coros de piña es fantástico. Bueno, incluso ahora con el coro de niños, donde está mi hija tal cual, son niños y ya son una piña, ya se han hecho su canción de himno del coro, ya han ido en bus a hacer sus carminas murales y tal. Entonces ya es una manera de socializar tremenda, ¿no? Entonces cantar ya es agradable y cantar con gente es más agradable todavía. O sea, no trae más que cosas buenas. Aunque lo hagamos un poco mal a veces. Aunque lo hagamos un poco mal a veces. Pero esto es como todo. Y es verdad que la voz, así como todo el mundo tiene una voz y todo el mundo puede cantar, por contrapartida es la trampa de que luego cantar muy bien es muy difícil. Quiero decir que
que es algo que podría parecer fácil porque todos tenemos el instrumento, ¿no? Todo el mundo tiene una voz, pero luego realmente llegar a cantar bien es muy difícil. Pero, ¿qué más da? Volvemos a lo mismo. Al final no tenemos por qué ser profesionales de la música, solo tenemos que disfrutar con la música, cada uno a su nivel. Entonces es fantástico poder cantar, da igual, no tiene que ser perfecto, ¿no? Y además el reto de mejorar día a día también... No soy el director del coro. ¿Dónde está? Se escondió. ¿Cuántas veces saliste de Europa de viaje a un concierto? De Europa unas cuantas también. Estuve en Sudamérica, he estado un par de veces, he cantado en Estados Unidos, he cantado en Canadá, he cantado en Israel. Y fuera de Europa, sí, tal. Cantaré en Egipto este año, en noviembre. Y aún falta. Aún falta para noviembre. Aún falta un poco. Uy, si yo te contara... Mira, por allí está Ana, que es la que lleva la agenda. Ana es la que lleva la agenda y está firmando contratos para 2021. Suerte. O sea que tú dices, aún falta para noviembre de este año, y yo en noviembre de este año lo doy por hecho ya, prácticamente. Yo estoy pensando en qué tengo que rellenar en 2021. Sobre todo con las producciones de los teatros que te comen 2 meses y medio, 3 meses de agenda. Entonces esas hay que encajarlas bien para poder encajarlas una detrás de otra, en los teatros de primer nivel. Luego tienes 2 semanas libres, eso seguro que luego aparecerá un concierto, no sé qué, pero ya son cosas más pequeñas, más fáciles de meter. ¿En todos los países tiene el mismo éxito ese tipo de canto, vamos? Hay de todo, pero bueno, es verdad que es un pozo fundamentalmente europeo, la lírica, ¿no? O sea, la cultura de la lírica, cantar Puccini para un italiano es como para nosotros cantar una de Nino Bravo, no sé cómo decir, realmente es algo, para ellos es su folclore, la ópera es su folclore, lo cual hace que esté muy arraigada. El problema de Italia es que, sobre todo, la crisis económica de estos últimos 10 años, a ellos les ha pillado, pero de lleno. Entonces está terrible. O sea, nosotros aún hemos medio levantado cabeza, pero ellos no. Yo te decía antes, el 80% de mi trabajo era en Italia. Llevo sin cantar en Italia pues unos 5 o 6 años, una cosa así, fácil. Porque aún encima, las últimas veces que he cantado, he tardado muchísimo tiempo en cobrar. Con lo cual, el miedo que teníamos luego los cantantes era de ir y no cobrar. O sea que realmente tienen problemas, muchos teatros quebraron y tal, pero Italia sí que tenía, pues en cada provincia podía haber 5 o 6 teatros de lírica, a buen nivel todos, además. España, Francia, Austria, Alemania, Reino Unido, principalmente. Luego, incluso los países de Centro Europa, siempre la capital tiene un teatro de ópera. Ahora, por ejemplo, en Oriente, que hay más dinero, y se están poniendo muy al día, ¿no? Entonces ahora tanto en Dubái, Omán, Emiratos Árabes ya tienen sus teatros de ópera de primer nivel, pero también ahora tenemos en Pekín, en Tokio, en Osaka, en los países orientales hay mucho. Y Estados Unidos también, pero en cuestión de tamaño, de densidad, o sea, comparado el tamaño de Estados Unidos, no tiene tantos teatros importantes como tiene Europa, comparado el tamaño, ¿no? En Estados Unidos, al final, teatros de primera línea puedes contar 6, o sea, el Metropolitan de Nueva York, Ópera de San Francisco, Dallas, Chicago, Houston, de primer nivel para de contar, y otros 10 de segundo nivel, digamos. Comparado el tamaño, que es como toda Europa entera, ¿sabes? Al final esos 20 teatros los tiene Italia en una provincia. O sea que sí. Sí. ¿En qué país actuaste más veces? A ti, aparte de la música, te gusta la geografía. La verdad. No, yo creo que donde más he actuado es en Italia y en España. Seguramente. Italia y España. Pero en Europa he cantado mucho también, en Francia, en Austria, en Reino Unido. Sí, sí. ¿Qué más había? ¿Te da igual que te pongas afónico por cantar? No. Es el pánico de todos los cantantes, cuidarnos la voz. Porque es que es tan delicada y gripe se las agarra a todo el mundo. Pero claro, a mí me agarra una gripe en mal momento y me la lía. O sea, y es un problemón. ¿Qué pasa? Los teatros de primer nivel
normalmente hay dos repartos, o sea, hay dos cantantes que hacen el mismo papel, para que uno siempre pueda cubrir al otro. Entonces, si hay 10 funciones, hace 5 funciones un reparto y 5 funciones otro. Pero en caso de que uno de ellos se ponga malo, siempre está el otro para cubrirlo, ¿no? Pero claro, los teatros más pequeños, como puede ser Coruña, por ejemplo, cuando Coruña hace una ópera, hace 2 funciones, como mucho, de esa ópera. Entonces solo usa un reparto. Si ese cantante se pone malo, se encienden todas las alarmas, hay crisis nacional, empiezan a levantarse teléfonos y de repente te aparece un cantante que viene sin ensayos desde Viena y se baja del avión y en 2 horas llega allí, sale sin maquillar, ras, y os saltan a cantar la ópera. Y esas cosas pasan así a lo largo del día, porque los cantantes nos ponemos malos. Como todo el mundo, solo que nosotros lo usamos para cantar, ¿no? Pero sí, entonces nos tenemos que cuidar un poquito, no podemos fumar, no podemos beber demasiado, no podemos salir, no nos puede coger el frío, esas cosas. ¿Y a ti alguna vez te pasó que antes de una actuación te pusieras...? Sí, me pasan todas las temporadas en algún momento. El tema es que hay que ver qué grado de malo y cómo de difícil es el papel que te toca hacer ese día, ¿no? Hay papeles que aun estando malos los puedes hacer más o menos bien. Y luego hay que ver cuánto de malo. Si uno tiene faringitis solo, se puede cantar incómodo, pero se puede cantar. Si uno tiene laringitis, no se puede cantar. Entonces, depende de cuánto de malo estés y depende de cuánto difícil sea lo que tengas que cantar. A ver. Adelante, pregunta ahí. Si tocaste un poco de ukelele, ¿cuántas veces lo tocaste en tu casa? El ukelele, ¿sabes qué pasa? Que les gusta mucho a mis hijas también. Que de hecho fue una de las razones por las que lo compré, porque al final el ukelele es un instrumento fácil de transportar y de mover, y tiene solo 4 cuerdas, y es relativo, para ser un instrumento de cuerda es fácil de aprender, o eso me parecía a mí. Todavía le sigue siendo difícil para ellas apretar, pero lo compré para eso, porque a mí al final me queda un poco pequeño. Yo tengo la mano un poco grande y el ukelele me queda un poco apretado todo. Pero, de hecho, estoy pensando en comprar un ukelele, que los hay, más grande, para que ellas toquen el pequeño y yo tocar el que sea un poco más grande y me quepan mejor los dedos. Pero toco así, no toco muchísimo el ukelele, pero de vez en cuando sí. ¿Qué tal? Ya te veo ahí. Bueno. No, los mayores no preguntan, solo preguntan los... Sí. Darche as gracias por vir e por explicarnos todo. Cantos queredes facer a mesma vida profesional que vos? Alguno? No? Non sei se quedan ganas. Endo hai que pensar. Bueno, eu dicirvos que isto é moi importante, que escoitedes a Borja e outros músicos para que vexades como lles foi, como fixeron eles as súas cousas. Seguro que Borja o que máis puxo é ilusión, tamén moito traballo, moito esforzo, estar separado da familia a veces, pero compensan porque é a súa vida e non habría outra posibilidade, non? Sí, sí. Estou orgulloso de ser así, os seguro que as nenas tamén e a muller tamén. E bueno, eso, que che damos as gracias por vir, vamos a dar un aplauso moi fuerte, verdad? Que viñera aquí a cantar a Ortigueira, a ver se é posible, e cando veña a cantar a Ortigueira tedes que ir todos a verlo, verdad? Vais ir todos a ver como canta e tamén o mellor a conocer as súas nenas tamén. Claro, seguro que veñen, tamén. Claro. Bueno, pois en nome de todos os padres, dos veciños e de todos os nenos, pois moitas gracias por vir aquí. E que veñas moitas veces. E un orgullo que sea de Ortigueira e que nos este representando por un mundo, por todo o mundo, por todos os países, verdad? Ahora cada vez que vexades por aí, Borja quizás é un amigo, non? Un de aquí, Claro. un máis. Bueno, moitas gracias. Gracias.